discursito enemigos de la Lastimosamente ha faltado mucha voluntad por parte del gobierno. Irrespetuoso es poner a un títere, a un monigote. ¿Quién le dijo a usted que es un títere? De acuerdo que se le ¿Cuál fue la reparación que hicieron los paramilitares? Bienvenidos, estamos en Lubyanka, esto es Por las Opuestas. Hoy nos estamos tomando una cerveza bolivariana que la pueden encontrar acá en Lubyanka, que es un bar que queda en el Parkway de Bogotá. Y vamos a hablar sobre el artículo del New York Times sobre los falsos positivos. Vamos a ver qué pasa en noticias. La publicación de un artículo en el New York Times donde se relatan las supuestas estrategias del Ejército de Colombia para mejorar sus resultados continúa teniendo repercusiones en el país. El Ministerio de Defensa o el Ejército están cuestionando a miembros de las fuerzas militares para saber quién le proporciona la información al periódico norteamericano. El presidente, el ministro y el comandante del Ejército negaron la interpretación del diario estadounidense. Uribistas catalogan de contratado por las FARC al corresponsal extranjero. Basado en documentos que el diario no revela y citando testimonios de 3 oficiales bajo protección de su identidad, el medio explica la similitud de las recientes órdenes con los asesinatos ilegales ocurridos a mediados de la década del 2000, conocidos como falsos positivos. Este año ha comenzado a surgir un patrón de asesinatos sospechosos y encubrimientos. Bueno, esto fue lo que pasó en noticias. Ahora vamos a ir a la entrevista con nuestro experto. Gracias, Pajarito. Nos encontramos ahora con Alirio Uribe, ex representante a la Cámara, el defensor de los derechos humanos. Ahora, ¿qué anda haciendo, Alirio? Sí, volví a lo que he hecho siempre, que es ser abogado de víctimas y llevar casos de graves violaciones de derechos humanos. La columna del New York Times, la que revolucionó la coyuntura colombiana y bueno, ¿cuál es tu visión? ¿Qué opinas sobre esta columna? ¿Volvieron los falsos positivos a Colombia, podría decirse? Bueno, yo creo que hay que contextualizar un poco. En el mes de diciembre se cambia la cúpula militar. En el mes de enero hay una reunión con el nuevo comandante del ejército, que es el general Nicasio Martínez. En esa reunión hay varios generales, varios coroneles, y allí se habla sobre la nueva forma de conducción de operaciones militares en Colombia, y básicamente lo que denuncia el artículo de New York Times, usando como fuente algunos documentos, pero también algunas denuncias que hicieron altos oficiales del ejército, es que hay 3 cambios fundamentales en la política. Un primer cambio es que se le pide a todas las unidades militares duplicar los resultados en términos de bajas, en términos de capturas, en términos de desmovilización, digamos, o entrega de efectivos. Ese es un punto. Hay un segundo punto, es decir, hay una presión para que aumenten las tasas operacionales. Hay un segundo punto que tiene que ver con, digamos, disminuir la exigencia de certeza operacional. Lo que venía ocurriendo es que operaciones militares que no tengan un 85% de certeza no se hacen. Aquí se baja a 60% el nivel, es decir, hay un 40% de margen de error, que es en términos militares los que se llaman los daños colaterales. Y el tercero es que hay que hacer lo que sea, entre otras cosas, eventualmente apoyarse en grupos ilegales, puede ser de naturaleza paramilitar, narcotráfico, GAOs o lo que sea, para obtener ventajas militares. Esto es muy grave porque esto abre la puerta, si uno mira lo que ocurrió con los falsos positivos en Colombia, fue precisamente, como lo dice el relator de Naciones Unidas, Phil Ashton, la presión por resultados operacionales fue lo que llevó a que por lo menos en 5.700 casos que están investigados actualmente por la Fiscalía, donde ya hay 1.600 condenas contra militares, se presentaron operaciones, digamos, ficticias de civiles que eran asesinados y presentados como combatientes. Ante esta denuncia, que creo yo que es una denuncia importante porque es preventiva, ya el propio presidente de la República, el ministro de la Defensa, anunciaron que revocaban, digamos, esas directrices operacionales, y me parece muy importante que hayan sido los propios militares los que hayan dicho no queremos vernos incursos en otra vez en temas de derechos humanos, etcétera. Pero es importante. Precisamente sobre ese tema, Lirio, la columna es
un relato, podríamos decirlo, que no incluye ningún documento oficial, que se habla de unas supuestas entrevistas que se hicieron, incluso muchos líderes de opinión, congresistas, pusieron en tela de juicio la veracidad de este documento, que en últimas lo que hace es relatar básicamente como una experiencia en el campo de guerra pues, de un periodista. Tal vez de pronto podría decir uno, bueno, solo tiene una parte de la verdad. Eso es lo que hay que investigar. Yo pienso que el New York Times, es como lo contestó a raíz de que María Fernanda Cabal y otros congresistas lo atacaron y que él se fue del país porque se siente en riesgo. Ellos sí presentaron unos documentos que eran las 50 órdenes de comando del Ejército Nacional, que esto está firmado por varios generales. Presentaron también unos cuadros operacionales donde se pone cada división, cada brigada y si hay combates o no hay combates, etc. Y también unos reportes que deben rendirle al mayor general Nicasio Martínez, que dicho sea de paso, Nicasio Martínez me denunció a mí cuando era congresista por injuria y calumnia, porque yo pedí que él no siguiera siendo comandante de la 5ª División, ya que bajo su mando en jurisdicciones donde él estuvo, por lo menos hay 31 operaciones militares con más de 70 bajas que hoy están reputadas como falsos positivos. De hecho, cuando hubo el ascenso de Nicasio a brigadier general en el 2014, también salieron denuncias de este tipo, de corrupción. Desde mi punto de vista, el general Nicasio Martínez no debería estar como comandante del ejército. Digamos que uno de lo que yo le digo al presidente Duque es, el presidente Duque en el cambio de cúpula militar de diciembre promovió a generales que habían tenido por lo menos 8, Human Rights Watch hizo la lista de esos 8 generales que tuvieron mando operacional en lugares donde se cometieron falsos positivos. Yo creo que con esta denuncia lo razonable no era solamente revocar esa instrucción, sino también, desde mi punto de vista, relevar al comandante general del ejército. Y en esa búsqueda como de responsables, usted muy bien lo dice, fue una denuncia previa, ¿no? Se están tomando acciones y si llega al punto de tal vez impulsar esa moción de censura que se quiera hacer dentro de la Cámara de Representantes contra el ministro Botero, siendo que es un ministro que no ha completado el año, está cumpliendo yo creo que unas labores más difíciles, que es la parte de implementación, estabilización, pero por otro lado tiene que combatir al ELN. No es un escenario fácil para un ministro de Defensa en este momento. Yo lo que siento es que el ministro de Defensa puede ser muy bueno en los gremios, en su vida, digamos, de donde él viene, gremial, etcétera, pero que no tiene experiencia militar. Desde mi punto de vista es importante que el mando, digamos, civil sobre la tropa, sobre los generales y demás, sea una persona que sea más exigente, que tenga un mayor control y una mayor capacidad. Efectivamente hoy no tenemos las FARC, pero sí, como tú lo dices, tenemos el ELN, tenemos los GAOs o grupos armados organizados, tenemos los sucesores del paramilitarismo, tenemos disidencias de las FARC, o sea, eso no es un secreto, pero a lo que yo llamo la atención es, hoy casi no hay muertos o no hay bajas en combate. Es decir, si tú miras los años anteriores, en la era de Santos, era Uribe, Pastrana, etcétera, las bajas en combate, hablo policías, hablo soldados, hablo guerrilleros, paramilitares, eran muy altas. Hoy esas bajas en combate cayeron casi a cero. La pregunta es, si yo ordeno duplicar las cifras de muertos y no hay combates, ¿a quién van a matar? Es un poco la pregunta, ¿no? En el caso de Dilmar Torres en el Catatumbo, pues que fue un caso excepcional, uno no entiende cómo el general Diego Villegas pide perdón allí en el Catatumbo, dice, mis hombres asesinaron a este desmovilizado, etcétera, y generales del comando del ejército le dicen, bueno, si usted quiere mucho a los guerrilleros o le dolió mucho, ¿por qué no se va para la guerrilla? Es decir, lo que uno siente es que en la cúpula militar hay generales muy serios, muy responsables, pero hay generales que abogan por volver al pasado a grandes operaciones militares. En esta directriz de comando, por ejemplo, se dice que se hagan golpes oportunos y masivos. Y uno me pregunta, bueno, ¿masivos contra quién? ¿No? Insisto, la relatividad de las operaciones que ponen en riesgo los daños colaterales y contar en esto, contar en los resultados de lo que se hacen en las operaciones militares
con presentaciones voluntarias, capturas, muertes en combate, etcétera, puede presionar para que nuevamente se produzca lo que pasó en el 2005 con la Directiva 029, que era darle prebendas, permisos, ingresos, estímulos, incluso pagos. Recordemos que en esa directiva se preveía pagar 3.8 millones por cada baja como un incentivo a las operaciones militares. Entonces, yo creo que lo que hace el New York Times es de manera democrática, que dicho sea de paso, esto lo tuvieron periodistas colombianos, que no se atrevieron a hacerlo público o que engavetaron la nota. Tiene que salir en Estados Unidos y rebotar en Colombia para que Semana se ocupe, para que El Tiempo se ocupe, para que El Espectador se ocupe, para que los noticieros se ocupen, y no debería ser así. Yo insisto en que es prevención. Nosotros no estamos diciendo que en este momento hay un incremento o que hay una cantidad de falsos positivos. Estamos diciendo, cambió la cúpula militar, hay un nuevo enfoque operacional y esto genera riesgos de que se produzcan falsos positivos. Bueno, mil gracias, Alirio. Creo que este es un buen abrebocas para lo que se viene en nuestro debate. Y bueno, gracias a ti por la participación acá. Muchas gracias. Salió un artículo en el New York Times donde se habla de una posible vuelta a los falsos positivos en Colombia. El periodista es Nicholas Casey, quien dice que habló con unos generales del ejército y le dieron esta información. Miguel, ¿estamos volviendo a los falsos positivos? Perdón, no. Y es que el artículo precisamente ni siquiera habla de una posible reaparición de los falsos positivos. Lo que pasa es que aquí toca diferenciar dos temas totalmente distintos. Uno es lo que el artículo dice y la gravedad de las denuncias, y el segundo es lo que la oposición ha vendido del artículo. Yo sí quiero acá hablar de una estrategia que a veces ha sido repetitiva de la oposición y es tratar de desinstitucionalizar el país. Mire, usted se pone a ver, hace unas semanas hablaron de las chuzadas que habían vuelto a la Corte Constitucional, la Fiscalía investigó y no hay chuzadas. Están vendiendo el tema de los líderes sociales como si fuera el presidente o el Estado el que estuviera acabando los líderes sociales, cuando la mayoría de líderes sociales que son asesinados son por narcotráfico, pero sí defienden a Santrich. Y ahora salió el tema del regreso de las chuzadas. Cuando lo que el artículo del periodista del New York Times lo que está diciendo es que se están fraguando unos incentivos que podrían llegar a que se generaran falsos positivos, pero no se afirma, como no hay ninguna prueba, que actualmente hayan falsos positivos. Ahora, sin embargo, es muy grave la denuncia y es un tema que pasaré a analizar posteriormente. Wally, ¿tú crees que hay una reaparición de los falsos positivos en Colombia? ¿O por lo menos hay un panorama donde hay posibles falsos positivos en un futuro? Yo creo que hay unos indicios y es grave lo que responden estos altos mandos del ejército en estas entrevistas y pues en los datos que pasaron al New York Times. Preocupante porque efectivamente sí hubo una directriz a partir de esos testimonios y sí hubo una reunión en la cual se acordó que se tenía que dar el doble de bajas, es decir, lo que dio el inicio finalmente a los falsos positivos hace muchos años era estas metas que se ponían a las malas para dar unos resultados y que pues fue lo que terminó en una cosa terrible que todos ya sabemos qué fue lo que pasó. Natalia. El artículo sí está un poco distorsionado. Si uno lo compara con las declaraciones del general Martínez, se da cuenta que realmente lo que hay son metas operacionales que bajo ninguna circunstancia van a conducir a falsos positivos, puesto que siempre están bajo el principio de legalidad que rige nuestro Estado Social de Derecho, están bajo el principio del respeto a los derechos humanos, respeto al derecho internacional humanitario, así que bajo ninguna circunstancia podemos hablar de falsos positivos. Heidi. En el documento que apareció entre el año 2002 y 2006, donde pues Uribe era presidente y Juan Manuel Santos ministro de Defensa, en ningún lado decía textualmente que se hagan los falsos positivos. Lo que hay similitud y riesgo de que existan nuevamente los falsos positivos, que hay que mirar en estos 6 meses cuántos corresponden a ejecuciones extrajudiciales, porque no son falsos positivos, son mal llamados falsos positivos, es que se otorgan incentivos para los militares que den mayor número de bajas. Incluso lo que se dice también en prensa es que incluso no hubiese como que al menos hubiese un 70% de certeza de indicios de que la persona es o no hace parte de un grupo armado organizado. Ahora, no son chismes, Miguel. Afirmar que son chismes, que nos inventamos la oposición, es desconocer lo que viene sucediendo con el asesinato de líderes sociales, que sí viene siendo sistemático. ¿Qué pasó con Díaz? ¿Qué pasó con el excomandante? ¿Dónde está comprobado que fue por narcotráfico? La Defensoría del Pueblo sacó un informe hace menos de 2 meses. ¿Qué pasó con Díaz hace menos de 2 semanas? La mayoría de los líderes sociales asesinados son por narcotráfico y por lo querían desaparecer, Miguel. Iban a desaparecer un excombatiente. Los encontraron en desaparición. La mayoría de los líderes sociales pueden haber por narcotráfico y pero no son chismes, y sí hay
si hay directrices para que vuelvan a haber ejecuciones extrajudiciales en el país. Natalia. Heidi, qué bueno que hablas de cifras porque te las traje hoy. Comparemos qué pasó en los últimos 6 meses en el gobierno de Iván Duque y qué pasó en los últimos 6 meses en el gobierno de Juan Manuel Santos. Es verdad que aumentaron las operaciones militares, aumentaron un 33%, es verdad que aumentaron los combates, aumentaron casi un 124%, pero es mentira que aumentaron las muertes. Realmente, desde el gobierno de Iván Duque solo han aumentado 3,3% las muertes. Hay más combates, combatimos la delincuencia para garantizar que realmente se proteja a la ciudadanía, pero realmente no hay más muertes como usted lo afirma. En lo corrido del año hay 75 líderes asesinados, nos duelen a todos. Lo que sí es chisme es que la oposición trata de decir es que esos líderes asesinados son por Uribe, por Duque, por el Estado. Tenemos cerca de 4.000 miembros entre los dirigentes de las FARC y las BACRIM. Tenemos 2.000 miembros del ELN. Y el ejército venía una política de un proceso de paz en el cual no lo estaba combatiendo, pues para que se pudiera dar ese proceso de paz. Actualmente tenemos 200.000 hectáreas de coca. Claramente se necesita fortalecer la capacidad operativa y que el ejército realice más operaciones. Lo que es preocupante y lo que no puede permitir el gobierno ni la comandancia es que se generen incentivos que permita que en vez de combatir a los criminales, y esto no es un tema de asesinatos, sino de capturas o de lograr que se entreguen, termine siendo utilizado para termina siendo montajes judiciales y termina siendo ejecuciones extrajudiciales. Ahora, cuando se habla de ejecuciones extrajudiciales, pues claramente Santos fue el ministro de Defensa que dirigió toda la política de Estado alrededor de ejecuciones extrajudiciales. Algunos juristas dicen, no, es que no fue una política de Estado, así como el genocidio de la Unión Patriótica seguramente no fue una política de Estado. Entonces, cuando nos damos cuenta, cuando van aumentando y aumentando y aumentando las cifras, ahí sí decimos si fue o no política de Estado, cuando entra la Corte Interamericana, cuando entra la Corte Penal Internacional, pero además quiero recordarles a ustedes una cosa, el Estado tiene la obligación, artículo 2 de la Constitución Política, y es proteger a toda la ciudadanía, es un fin esencial, y el Estado es el obligado a garantizar el respeto de los derechos humanos. Justamente por eso hay que aumentar la capacidad operativa de las fuerzas militares, que son los que están matando a nuestros líderes sociales. Bajo incentivos, sí, bajo incentivos. Hay que atacar al narcotráfico que está asesinando a nuestros líderes sociales. Incentivos que fueron los mismos de las ejecuciones extrajudiciales del pasado. Al narcotráfico hay que darle duro. ¿De qué se trata finalmente las ejecuciones extrajudiciales? Es tratar al final de cuentas de justificar estas muertes. O sea, ¿cómo es posible que todavía se llegue a decir que sistemáticamente se han matado líderes sociales y seguir con el discurso de que entonces ahora todos fueron por narcotráfico o unos fueron por líos de falda, como dijo el ministro? Diciendo es decir, eso no tiene ningún sentido. Inicialmente lo intentaron desmentir, después salieron a decir que este periódico no tenía ningún tipo de credibilidad y finalmente salieron a reunirse con el comité editorial del periódico en cabeza de su director. Esto es una muestra del rotundo fracaso del gobierno de Iván Duque, que tiene como única herramienta para poder entregar resultados volvernos a llevar a la guerra. Estas investigaciones tan polémicas salgan de un periódico internacional es algo que tenemos que analizar los periodistas aquí en Colombia, que estamos haciendo bien, si estamos ejerciendo la labor investigativa del periodismo bien, no se puede volver a repetir la historia de los falsos positivos de Uribe. Duele que se necesite un artículo del New York Times para validar una denuncia y que se desconozca la denuncia sistemática que han hecho tantos periodistas y tantas organizaciones de derechos humanos. Nosotros hemos normalizado una práctica que es una real vergüenza para el mundo. Bueno, Natalia. Los militares que cometieron falsos positivos hoy están en la cárcel. Están pagando por esos crímenes. A unos militares que cometieron un error y hoy están pagando por ello, y los que tú defiendes hoy están libres. Hoy es la misma que se hizo hace 10 años. No es la misma. Por supuesto que no. Son incentivos. Y no era una política de Estado. Los falsos positivos claro no que eran una sí, política de Estado. ¿Por qué es diferente? Aquí hay un gran mito también que se ha tratado en de subirla. No, eso es verdad. Lo que es mito que ustedes ven es que Uribe saca los clubs y comienza a matar líderes sociales. El tema, ¿qué pasó en la época de Uribe? Se necesitaba acabar a las FARC, que tenían acorralado al Estado. El ejército tenía muy poca capacidad de operación. Se pusieron incentivos para que se capturaran o se dieran de baja a miembros de los grupos armados ilegales. Esos incentivos resultaron terminar siendo perversos, en el sentido que muchos comandantes y miembros del ejército comenzaron a asesinar personas inocentes, civiles, a vestirlos como si fueran guerrilleros y a pasarlos como si fueran bajas del conflicto armado. Esto es un incentivo realmente perverso que yo creo que nadie en el país lo aplaude ni lo defiende.
Pero hay que diferenciar que no es un tema que Uribe dijera, como quieren vender, Uribe dijo en falso positivo, maten a los campesinos, Uribe mate a la gente y disfrazle, con incentivos perversos, que por eso mismo creo que los cambiaron totalmente, al punto que podrían que todos los bajas que se dan, incluso hoy se mantienen. Abogado, va a la Fiscalía de la Nación. Hoy, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está denunciando Casey? Lo que denuncia el periodista es que actualmente el ejército está pidiendo, primero, se está reduciendo el análisis a inteligencia, es como tú dices, la capacidad operativa. El análisis de inteligencia se reduzca para generar mayores operativos. Y segundo, están diciendo cuántas bajas, capturados o gente desmovilizada ha tenido cada uno de los comandantes y auméntenlos. Eso, hasta ahí va bien. Necesitamos un ejército que combata el narcotráfico, que combata el ELN, que combata las dirigencias de las FARC. ¿Qué es lo problemático? Que el ejército tiene que tener cuidado. Que eso no pueden ser incentivos perversos que terminen haciendo que militares deshonren el uniforme y asesinen. Bueno, el artículo hablaba de unas directrices claras que son aumento de resultados y aumento de operaciones, bajando de una certeza del 85% a una certeza del 60 al 70%. Y hay una frase antes de hablar de estos temas que dice el artículo, que es de uno de los oficiales del ejército que entrevistó el periodista del New York Times, pero no solo que entrevistó el periodista del New York Times, sino se habla de que la revista Semana tenía temas muy parecidos y entrevistas muy parecidas a las del New York Times. Entonces se habla de que el oficial decía que hemos regresado a lo que se estaba haciendo antes. ¿Qué era lo que se estaba haciendo antes? Vuelvo a lo mismo, son incentivos que se dieron por parte del Estado. Hay lo que te decía Miguel. ¿Qué incentivos habían antes? Jefe de gobierno, Suprema Autoridad Administrativa. ¿Qué incentivos habían antes y cuáles son ahora? Dime qué incentivos de las habían. fuerzas militares en Colombia, según la Constitución Política, es el presidente de la República. ¿Qué incentivos habían antes? Los incentivos eran precisamente los días de vacaciones, los incentivos en términos de subir de rango y de bajar el porcentaje de certeza. Por favor, es perverso. ¿Cuáles eran anteriores? Es perverso, Miguel, plantear incentivos para que se aumente el tema de las bajas, el tema de los efectivos. Bueno, yo creo que Heidi y Pajarito cometen un error. Yo me quiero remitir a las palabras del general Martínez, en la que dice que el porcentaje que oscila entre 60 y 70% se refiere, como él lo ha venido diciendo, a la valoración que se debe hacer de la información de inteligencia para poder llevar a un operativo. Así que no es lo como lo están planteando ustedes, que están ejecutando políticas dando ese incentivo. Así que no desinformemos a la gente. Y otro tema, sigue siendo peligroso. Otro tema, Heidi, hablando del gobierno Uribe, hablemos de los logros del gobierno Uribe. 40.000 capturas, 17.000 desmovilizados individuales y 8 y no acabaron con las FARC, y no acabaron con las FARC, no acabaron con el no acabaron con el ELN. Seamos realistas. Si Uribe no hubiera combatido a las FARC, hoy no hubiera proceso de paz. Debemos agradecer el proceso de paz gracias a Álvaro Uribe. Bueno, ¿y entonces por qué lo quieren acabar? No, es justicia, ¿verdad? Sí, justicia siempre y cuando no les toque a ustedes. Si esto es puro cuento, entonces ¿por qué cambiaron las directrices de los altos mandos a la hora de que salió este artículo? 2. ¿Por qué el gobierno manda una carta al New York Times no pidiendo rectificación, sino diciendo que esta entrevista estaba simplemente politizada? Se evidencia en lo que publicó el general Martínez, mandó las preguntas, que él respondió textualmente que hubo una distorsión en lo que publicó el señor del periódico y lo que publicó el general. Pero mira, si es mentira todo esto, lees lo que él dice, realmente deja claro que es una distorsión. No dice que es mentira, no es mentira. Hay una desinformación y una mala interpretación de los hechos. Y aparte que es un artículo un poco tendencioso. 2 ejemplos de la tendenciosa del artículo. Se reúnen los militares en Tolemaida, el artículo no dice una base militar, dice en las montañas de Colombia. Una impresión como de clandestinidad. Segundo, no menciona que el orden que se le da a las fuerzas militares es buscar que se desmovilicen, buscar la captura y último objetivo es dar de baja. Aquí lo mencionan al revés. Dicen asesinar y después de último capturar. Ahora, pero eso es una libertad que se toma el periodista de interpretar los hechos. Pero si hay una parte tendenciosa. Lo otro es que no se evalúa. Cuando usted revisa, por ejemplo, lo que presenta el comandante Nicasio Martínez, que lo publicó en Twitter, invito a todos para que lo revisen en el Twitter del comandante, explica, por ejemplo, el gran error en el que incurren tanto Heidi como Pajarito, que es pensar que el porcentaje se reduce en cuanto a la efectividad de la operación, cuando es el análisis previo a la planeación que se hace frente a fuentes de inteligencia. Entonces, por eso yo mencioné el tema, es uno lo que la oposición quiere vender o desinformar, es lo que realmente está pasando, que igual no deja de ser grave, y por eso el gobierno dice, vamos a quitar el tema para que no haya, porque el New York Times no lo dice, el New York Times no lo dice, la interpretación que ustedes hacen, el New York Times no dice que volvieron los falsos positivos.
De que volvieron al riesgo de puesto, falsos por eso, pero ustedes lo Riesgo, venden como que riesgo. volvieron. La pregunta No, primera del miremos programa, las cifras que pueden ¿cuál salir fue la después? primera pregunta que hizo Pueden salir Pajarito? después, pueden ¿Volvieron los salir falsos después, positivos? ¿No es la pueden primera salir pregunta que después. se hace? Pueden salir Entonces, después. y por eso el gobierno pues como la retira la justicia política, aquí es tan para que no efectiva, haya la duda justicia alguna ordinaria. de que este gobierno comulga con algo que sean falsos positivos o cercanos a eso, porque al final No, igual el honorables y pasado tampoco respetuosas, comulgaba con eso, retira con la las orden. ejecuciones extrajudiciales, asesinato, homicidio en persona protegida. Vamos con unas conclusiones para terminar el debate. Human Rights Watch y Vivanco también ponen la alerta sobre estas directrices. ¿Ustedes creen que con el solo retiro de las directrices del ejército se está cambiando ya el panorama que se presentaba en el New York Times? Vale. Pues yo creo que si ya hay una mano negra que hay detrás, desde el cambio de los altos mandos militares, que pretende que otra vez se vuelva a esto simplemente por mostrar resultados, pues cambiar las directrices no va a servir de nada, simplemente va a ocurrir y después nos vamos a dar cuenta que efectivamente no era un mito, sino que es una realidad que sí puede estar sucediendo. Aquí no se puede hablar de falsos positivos porque el gobierno, nuestras fuerzas militares siempre están bajo el principio de legalidad, principio rector de nuestro Estado social de derecho. Siempre se actúa respetando los derechos humanos, respetando el derecho humanitario, cosa que no hizo las FARC y que no hace la oposición. Si el Estado protegiera el principio de legalidad, el principio constitucional, protegiera el derecho internacional humanitario, este Estado no tendría tantas condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se condenan a varios militares. Segundo, creo que más allá de que se quite la directriz, sí hay que cambiar una política de Estado donde se vuelve a retomar precisamente el hecho de que la oposición simplemente habla de chismes, de injurias, de calumnias, y estamos desconociendo algo que viene sucediendo, ¿sí? Y que desgraciadamente en este país, como la justicia ordinaria es tan inoperante, saldrá muchos años después, donde se van a evidenciar ejecuciones extrajudiciales, porque veo que les duele mucho decir ejecuciones extrajudiciales y les duele decir que es homicidio en persona protegida. Miguel. Pues yo creo que algo bueno queda de este tema del artículo, y es que se prenden unas alertas antes de tiempo para evitar que se llegue o a malinterpretar las órdenes que ha dado el comandante del ejército o la comandancia del ejército, o a ocurrir falsos positivos, porque yo creo que nadie en este país, ni el gobierno, ni el partido de gobierno, ni la oposición, nadie defiende o patrocina los falsos positivos, los cuales fueron un hecho macabro y una aberración lo que llegó a suceder. Eso hace que prendan las alarmas. Yo creo que todo este escándalo ha dejado muy claro a las fuerzas militares que toca aumentar la capacidad operativa, sí, que toca convocar a combatir los grupos armados ilegales, sí, pero que no a cualquier costo, y toca hacerlo es respetando los derechos humanos, porque nuestro ejército tiene que ser honorable y no va a permitir nadie que se cruce esa línea que está muy clara y que este artículo ha vuelto a traer a colación. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá, a todos los que nos vieron. Salud. Salud, Amy. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Lalis y yo soy Catalina Suárez. Bueno, listo, por acá, @Juanchos2014 dice: no te juntes con esa chusma, en especial con el raro ese que se hace llamar @MeDicenWally. O sea, me parece que nada que ver uno catalogar a alguien de chusma, o sea, horrible Pues, comentario. la gente Chusma a los que así. escriben eso. @KikeMim. ¿Ustedes representan algún proceso o grupo significativo real de juventudes a nivel Bogotá? Yo creo que todos tenemos un proceso diferente. Total. Y el hecho de ser parte de un proceso democrático, porque acá se construye democracia, yo no le hago nada de malo y yo estoy segura que represento al menos al perro y al gato en mi casa, ¿no? Pero pues, A muchos más. Pero adicional es lo que hablábamos nosotras hoy. Los que critican están tan ocupados como de nuestras vidas y de lo que sí intentamos hacer por opinar y por llevar información y por dar un poquito de lo que creemos en un ambiente que intentamos mostrarles la tolerancia en la diferencia del respeto. Sí, además yo tengo un colectivo, pero no me la paso diciéndolo en redes sociales porque ¿para qué? ¿Sí o no? Yo tengo un proceso sola, lo hago sola, acá me con unos pelados y no necesito andar lámpara escribiendo cosas en Twitter. En fin, amigos, vean, a mí me parece que gracias a Por Supuestas pudieron conocernos y nosotros pudimos conocerlos. Les recomiendo la cerveza. ¿Y pudimos ser amigas? Y pudimos ser amigas, exacto, sí, del respeto a la diferencia. ¡Salud, Cata! ¡Salud! ¡Salud! ¡Maldita sea! Amigos, no, prueben la cerveza, come que embriaga una chimba. O sea, usted viene acá y termina más borracho que un putas.